lo dijo en la primera hora. Muy bien, seguimos 7:45 en la mañana. El año pasado, ustedes recordarán que en febrero del 2023 tuvimos elecciones seccionales, pero también tuvimos las elecciones para renovar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En esa campaña electoral hubo mucha polémica respecto de la forma como varios candidatos hicieron actividades proselitistas por encima de lo que dice la normativa. Hay una prohibición expresa respecto de la naturaleza como los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social llevan adelante su campaña. En varias ocasiones sobre este tema, en lo personal, he conversado y generado cuestionamientos a los consejeros Allen Berbera, que ya no ostenta el cargo de consejero, fue presidente y consejero, pero fue destituido por la Corte Constitucional. Al propio Augusto Verduga, en varias ocasiones que hemos conversado con él se había generado este cuestionamiento. Al doctor Eduardo Franco Lor, que no logró convertirse en consejero principal. A la consejera Yadira Saltos, por ejemplo, para mencionar ejemplos de aquellos que se autoproclamaron como la denominada Liga Azul. Ustedes recordarán este pasaje que fue muy controversial. Bueno, de eso han pasado algo así como 16 meses. Y dos ex candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la activista LGBTI Pamela Troya y el jurista Santiago Begdach, han presentado una denuncia en ese sentido, con fecha 24 de junio, ante el Tribunal Contencioso Electoral, invocando una infracción electoral con causal de destitución contra los actuales consejeros Yadira Saltos y Augusto Verduga, que son principales, Biel Capárraga y Eduardo Franco Lor, que son suplentes. Hablando de la promoción electoral de esto que, como digo, se denominaba la Liga Azul. Están con nosotros tanto Pamela Troya cuanto Santiago Begdach, a quien quiero agradecerles por conectarse telemáticamente a esta entrevista. Un gusto saludarles. Empiezo con Pamela. ¿Cuál es el objetivo de esto y por qué lo hacen 16 meses después de la campaña electoral de enero del 2023, Pamela? Bienvenida. Qué gusto, Fabricio, y qué gusto a las personas que nos escuchan y nos ven a través de este espacio. Encantada siempre de estar contigo. Tu pregunta, bueno, primero tus antecedentes, como siempre me encanta tu entrevista, súper bien planteados, dan justamente un contexto de todo lo que pasó. No es que es la primera vez que intentamos hacerlo, tanto Santiago por su parte como yo por mi parte con otro grupo de candidatos que en ese entonces intentamos juntarnos para hacer un contrapeso a la Liga Azul, que tenía todo el aparataje del movimiento de la Revolución Ciudadana. Presentamos sendas denuncias al Tribunal Contencioso Electoral, justamente indicando que había una cancha desigual en un tema electoral donde se estaba favoreciendo de manera discrecional y en contra de la ley a 7 candidatos y candidatas al Consejo de Participación, porque se les estaba permitiendo justamente que haya proselitismo político por parte del movimiento de la Revolución Ciudadana, además de manera descarada. Recordemos también que el consejero Enrique Pita, consejero del CNE, en su momento también hizo un llamado de atención a la presidenta Diana Tamaín, diciendo que la publicidad oficial del CNE estaba saliendo con las camisas azules que correspondían a la relación a un movimiento político y el eslogan "antes estábamos mejor". Sin embargo, la respuesta fue que como no había el logo de la organización, pues no había ningún proselitismo político. Y como digo, denunciamos. Lamentablemente por temas de forma, estas denuncias no prosperaron, pero sí prosperó la de Guarderas, que Juan Esteban Guarderas, que ahora es el actual consejero y que está reemplazando justamente a Allen Berbera, él en vez de denunciar a los 7, denunció específicamente a uno. No entiendo la razón, entendería que es porque justo si salía Vera entraba él. Y la denuncia de él, aunque en primera instancia no prosperó, ante la apelación, el Tribunal Contencioso Electoral en el Pleno dio la razón de que existía justamente esta infracción electoral muy grave. Claro, si me permite, Pamela, justamente para contextualizar, esto ocurrió el 8 de mayo pasado, hace pocas semanas. El Tribunal Contencioso multó con $22,000 a Allen Berbera y suspendió sus derechos políticos, y habla justamente de la nota, estoy dando lectura a la nota del portal Primicias, de una denuncia que había sido presentada el 6 de abril del año anterior por el hoy consejero Juan Esteban Guarderas, tanto contra Allen Berbera cuanto por la abogada Marcela Guiñaga, actual prefecta del Guayas, quien en ese momento ocupaba la presidencia del Movimiento Revolución Ciudadana. Entonces Guarderas sustentaba su denuncia en las publicaciones en redes sociales, donde Allen Berbera hacía campaña junto al expresidente Rafael Correa.
de acuerdo a la sentencia, se recordó que se prohíbe a los partidos y candidatos realizar actividades proselitistas para un puesto en el Consejo de Participación Ciudadana, etcétera. En el caso de la abogada Guiñaga, se ratificó su estado de inocencia por falta de pruebas. Pero es verdad, la sanción exclusivamente a Allen Berbera, pero no al resto de candidatos. Así es, Fabricio, porque la denuncia fue planteada en esos términos. No es porque el Tribunal Contencioso Electoral haya querido solo generar una sanción contra Allen Berbera, es porque la denuncia inicial de Guarderas se especificó solo hacia Allen Berbera, que es un cuestionamiento mío, no entiendo por qué no lo hizo hacia toda la Liga Azul, y entiendo que sería porque él, si salía Vera, entraba él. Entonces, la razón por la que ahora Santiago Velázquez explicará con más detalle cuáles son los artículos y demás que existen en esta infracción, es porque nos parece injusto. Una vez que ya se genera este precedente, que es importantísimo, es decir, ya existe jurisprudencia por parte del Tribunal Contencioso Electoral al haber generado esta sentencia, lo más lógico es que se sancione de la misma manera al resto de actuales consejeros, tanto principales como suplentes, y la única manera de gestionar esto es a través de una denuncia. Es por eso que ya teniendo el precedente, nos hemos juntado con Santiago, los dos fuimos, como tú mencionaste, candidatos al Consejo de Participación Ciudadana en el 2023, y teniendo este precedente, pues completar esta lógica de que haya una sanción. Esperamos que el Tribunal Contencioso Electoral, no habría por qué darse de otra manera, sancione en los mismos términos tanto a los consejeros principales como a los suplentes que tú mencionaste que pertenecían a la Liga Azul. Voy ahora con Santiago Begdach. Santiago, bienvenido, muy buenos días, gracias por conectarse. Hablemos de la parte jurídica. ¿Cuál es el sustento de esta denuncia que ha sido presentada? Fabricio, Pamela, muy buenos días a todos quienes nos miran y nos escuchan por la señal de Primera Plana. Efectivamente, el artículo 35 de la Ley de Participación Ciudadana manifiesta que ningún partido político puede hacer campaña ni proselitismo político, a su vez los candidatos, con una organización política cuando se es candidato al Consejo de Participación Ciudadana. Y aquí hay que partir y decirle a la ciudadanía dos cosas puntuales. Existen todos los hechos de que esto ocurrió por varias razones. La sentencia 111 del 2020, de la causa 111 del 2023 del Tribunal Contencioso Electoral así lo ha dicho. Ha dicho que estas personas han realizado actos de proselitismo político por medio de redes sociales. Pero mira, si bien me puedes decir, tal vez publicar un logotipo en la red social no puede tener mayor injerencia. Sin embargo, lo que ellos hicieron fueron hechos que se encausaron en hacer proselitismo con una organización política, como en un talk show que lo hicieron con Rafael Correa Delgado, en el cual estaban los 7 candidatos y hablaban de su cercanía con Correa, con muchas cosas. Luego, también hemos presentado un informe de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, que en su página 40 dicen que en el cierre de campaña de la candidatura de Marcela Guiñaga y Aquiles Álvarez se entregaron panfletos de los 7 candidatos a consejeros de participación ciudadana. Esto es evidente que existió un gasto electoral y campaña política por parte de la Revolución Ciudadana para estos candidatos. Lo que sorprende en esta situación es otra cosa, que los spots publicitarios que hizo el CNE con dinero público para esta campaña, que es un poco sui generis, que no puede haber gasto personal, fueron direccionados también. Y aquí es que cuando nos ponemos otra pregunta y tal vez otra posible denuncia. Con el gasto de estos fondos, el CNE también incumplió porque inobservó lo que estaba pasando. El CNE tiene un departamento de fiscalización y poco o nada hizo ante esta lógica. Cuando ellos eran los llamados a darse cuenta que los eslogans eran igualitos a los de la Revolución Ciudadana, y ya lo sentenció así el Tribunal Contencioso Electoral, y el color de su vestimenta era homogénea y parecida a la de la Revolución Ciudadana. Mira, voy a decir algo puntual que pasó. A mí personalmente, los títulos que yo iba a decir en mi publicidad, el CNE me los borró porque decían que eran muy fuertes, y los de ellos no hicieron absolutamente nada al darse ¿Pero cuenta. qué decían sus spots que fueron borrados por el Consejo Nacional Electoral de Santiago? En este momento no recuerdo puntumente, pero más o menos. Era algo tirado a la lucha contra la corrupción de los gobiernos anteriores y de lo que había hecho el Consejo de Participación Ciudadana anterior. Y a ellos les permiten pasar sin ningún problema con el antes estábamos mejor, y con situaciones que daban cuenta que ellos eran cercanos a la Revolución Ciudadana. Es más, Allen Berbera se presentaba como abogado de Rafael Correa.
Entonces, en esa situación yo sí creo que faltó mucho al CNE, porque esto lo que hizo es que el resto de los 45 candidatos se vean en desventaja y no tengan las mismas condiciones de ellos que llegaron. Y esto ya actualmente es algo que ya no se puede rever. ¿Y cómo van a garantizar los procesos a futuro? Pues bueno, aquí estamos Pamela y yo para sacar otra sentencia y que el CNE no vuelva a cometer estas arbitrariedades. Pero claro, en las ocasiones que en lo personal he conversado con ellos, en su momento con Allen Berbera, también, como decía yo al inicio de esta entrevista, el mismo cuestionamiento le hice en su momento a Augusto Verduga. El argumento de ellos es que, uno, no son adherentes de Revolución Ciudadana; dos, cualquier ciudadano podía apoyar a los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Cuál es su opinión, Pamela? Yo me reitero en lo que dijo Santiago Bedash y es lo que pusimos en nuestra denuncia. Está clarísima la ley. El que quiere interpretarla a su favor, contrariándola y violándola, ya lo dejamos ahí sobre la mesa. Pero la ley es clarísima. No solo el artículo 35 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que especifica de que para este tipo de procesos electorales al Consejo de Participación no puede existir ningún proselitismo político de ninguna organización, de ningún movimiento político, de ningún movimiento social, de ningún candidato y de ningún funcionario público. Lo mismo se reitera en la resolución del 28 de enero del 2019 que genera la resolución, finalmente, el reglamento de promoción de los candidatos y candidatas al Consejo de Participación Ciudadana, que cogen justamente este artículo y lo hacen reglamento. Y dice claramente ese reglamento, reitero otra vez, que ningún candidato, por un lado, al Consejo de Participación puede ser no solo adherente, sino simpatizante. Y por otro lado, ningún movimiento ni partido político puede hacer campaña expresa a favor o en contra de ninguno de los candidatos que son al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ellos podrán decir, no soy adherente, pero están los videos, la evidencia que justamente anexamos como pruebas a nuestra denuncia, que durante todo el proceso de campaña al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social del 2023, ellos estuvieron de la mano de Rafael Correa. No solo lo que mencionó Santiago, sino que en el cierre de campaña que se transmitió vía online, Rafael Correa le dedica 2 minutos, ni siquiera 10 segundos, 2 minutos, a decir, miren, estos son mis candidatos, nos llamamos la Liga Azul, los van a encontrar con la camiseta azul y cuidado que se confundan porque hay otros vivos que se pusieron la misma camiseta y no sé qué, esta es la camiseta, dijo además, porque no estábamos en listas, fuimos sorteados como era supuestamente una campaña ciudadana, éramos sorteados para ver en qué casillero estaban. Él dijo expresamente, mis candidatos son casillero tal, casillero tal, casillero tal, nombre tal, nombre tal, nombre tal. O sea, más claro, imposible. El que quiera hacerse el sordo, el ciego y el mudo lo puede hacer abiertamente, como lo han hecho estos que ahora son consejeros, pero está clarísima la ley. Y el Tribunal Contencioso Electoral ya sancionó a Allen Berbera en ese sentido con las mismas pruebas, porque no se presentaba Allen Berbera solito con Correa. Se presentaban los 7 y hacían proselitismo político, inclusive territorial, hicieron una rueda de prensa juntos, se presentaron siempre con la C, toda su campaña en redes sociales era con la C, haciendo alusión a la C de Correa, que compromiso, que anticorrupción, que no sé qué, y el antes estábamos mejor. Es decir, argumentos de sobra hay, ellos evidentemente no lo van a aceptar, pero en este caso es el Tribunal Contencioso Electoral quien tiene que sentenciar en concordancia con la sentencia que ya hizo contra Allen Berbera, mi querido Fabricio. Ahora, yo le pregunto a Santiago, porque Pamela decía que, claro, extrañamente, Juan Esteban Guardera solamente denunció a Allen Berbera y no al resto, que Pamela interpretaba que seguramente y eso pasó, con la salida de Vera, el que se beneficia era Guarderas, que se logró principalizar. Yo les hago la misma pregunta a los dos y le pregunto a Santiago, ¿tienen el propósito de principalizarse? ¿Tienen esa chance o no? Porque sería bueno saber si es que mañana pasado el Tribunal Contencioso da paso a una sanción con base en determinar esta infracción electoral y con base en el antecedente del doctor Allen Berbera. ¿Ustedes podrían principalizarse o no, Santiago? Yo no estoy ni de cerca para principalizarme, Fabricio. Pero está lejos. Estoy muy lejos. Quienes se principalizarían en este caso es Gonzalo Albán como titular, Óscar Ayerbe como suplente, Yasmín Hernández como principal, y me parece que la señora Cuarán como suplente. Entonces, no, te corrijo, querido Santiago, es Yasmín Enríquez. Yasmín Enríquez. O sea, ustedes, y esto es importante, ni Pamela Troya, ni Santiago Beidach, si es que prospera esta denuncia, no es que
se lograrán principalizar. O sea, no hay esa posibilidad. No hay esa posibilidad, Fabricio. Yo creo que en virtud de lo que nosotros vivimos de una campaña, bueno, no es campaña, una promoción electoral completamente viciada e injusta, que demandó de nosotros mucho tiempo, muchos recursos personales para poder movilizarnos a lo largo y ancho del país, creo que esto tiene que hacerse justicia. Y más allá de eso, también vamos a decir algo. Sí sorprende que ya no tengan siquiera vergüenza, porque el señor Correa ha planteado que el señor Verduga podría ser uno de sus candidatos como parte de la Revolución Ciudadana a la presidencia de la República. Pero no podría serlo, entiendo yo, con la legislación actual, porque incluso de lo que conozco, en la Asamblea Nacional hay una intención de reformar, me parece que la ley del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, hay un tema que está ahí pendiente, para posibilitar que sí se pueda ser candidato en la siguiente elección a otro cargo, lo cual está prohibido actualmente por la norma. Es decir, si no se reforma esa ley, ningún consejero podrá participar en las elecciones de 2025, Santiago. Tengo entendido que la reforma que entró al final, recién, creo que es la reforma que ya pasó y les permitiría ser candidatos. Pero en este caso, basándonos en la denuncia, el argumento que nosotros encontramos no es en contra de que él sea o no candidato, porque sinceramente me tiene sin cuidado si el señor quiere candidatizarse en el momento oportuno. A mí lo que me parece injusto es que ellos hayan hecho una campaña completamente desigual al resto y que no practiquen lo que predican, porque el señor Verduga se pinta como adalil de la honestidad y ni sé qué, y que primero los honestos y alguna cosa de esas, y nada de esto funciona así, porque realmente lo que ellos hicieron es completamente deshonesto con el país y con el resto de candidatos. Y le voy a preguntar, Santiago, le voy a hacer la misma pregunta que le hice a Pamela al inicio. ¿Por qué recién hoy? ¿Por qué no antes? ¿Por qué no aprovecharon el momento que el señor Guarderas presentó la denuncia contra Allen Berbera y se sumaron ustedes en ese momento para presentar denuncias contra el resto de candidatos? Te voy a explicar una razón, Fabricio, yo como soy abogado de la causa. Primero es el tema de tiempo. Esto sí demanda bastante tiempo y circunstancialmente en mi caso no he tenido esa posibilidad. Ahorita vi un espacio y me parecía correcto. Segundo, la sentencia ha impulsado, los temas en el TC son bastante complejos, no son temas muy casuales, requieren un cierto grado de rigurosidad para presentar pruebas y demás. Y lo que ha pasado es que la sentencia nos abrió una puerta para poder recabar más pruebas y poder entregar la denuncia como tal. Tú me dirás que puede ser un cálculo preelectoral, sin embargo, para mí no existe esa posibilidad porque se supone que son consejeros en funciones y que no tienen nada que ver no deberían tener nada que ver con las elecciones que se vienen ya para el 2025. Pamela, estos son los únicos casos. Estos personajes, algunos ganaron, otros no, con el amparo o la autodenominación denominación de la Liga Azul. ¿Son los únicos casos de este tipo de campaña o hubo la presencia de otros candidatos al Consejo que, con las diferencias del caso, operaron de la misma manera? Pamela Troya. A ver, cuando nosotros estábamos de candidatos observamos que también habían algunos candidatos que al parecer tenían cierta relación con el Partido Social Cristiano. Es algo que lo hemos sopesado también, lamentablemente no hay la cantidad de pruebas con las que tenemos con el caso de la Liga Azul. Ojo que no solo es cuestión de denunciar por denunciar, o sea, acá no es que somos denunciólogos y queremos solo molestar por molestar, sino que hay que presentar una denuncia con todas las pruebas del caso. Y en ese sentido, lamentablemente, para la Liga Azul, hay demasiadas pruebas, o sea, fue demasiado descarado, evidente la infracción que cometieron y la relación de simbiosis que había entre los candidatos y candidatas de la Liga Azul y el movimiento Revolución Ciudadana liderado por Rafael Correa. Lamentablemente no encontramos esa magnitud, esa cantidad de pruebas para poder mostrar que también otros candidatos pudiesen haber incurrido en esta infracción electoral muy grave, y eso es algo que, en última instancia, mi querido Fabricio, y es algo que me incomoda sobremanera, esto es algo que tenía que haber hecho el CNE. Esto es, como dijo justamente Santiago, hay una oficina de fiscalización. Ese era el trabajo del CNE. Lamentablemente, frente a la inutilidad e inobservancia, que inclusive creo que es deliberada, de las instituciones públicas que tienen que ejercer ese control, nos toca a la ciudadanía hacer ese tipo de control. Y tú sabes, mi querido Fabricio, que tanto Santiago como yo tendremos nuestro pasado. En mi caso particular, yo he sido activista, fui la promotora del matrimonio igualitario, además estamos dentro del mes LGBTIQ+,
y justamente estuvimos hace poco conmemorando los 5 años del matrimonio igualitario. Es decir, yo vengo de procesos sociales, vengo de hacer justamente incidencia pública y política y social en temas de derechos humanos. Entonces, realmente esto ha sido para mí, en lo particular y en lo personal, algo muy desgastante. Santiago dijo algo cierto. Quienes estuvimos sin el apoyo de ninguna organización política y quienes hicimos caso a la ley, cumpliendo la ley, tuvimos que pasarlas de Caín para poder ser candidatos y para poder movilizarnos poquito al país y que nos conozcan más, etcétera, porque en teoría la promoción electoral era absolutamente restringida solo a través del CNE. Y sin embargo, a pesar de hacer todos los esfuerzos sobrehumanos para tratar de evidenciarnos como las mejores opciones, como en mi caso, así intenté hacerlo porque además también fui funcionaria del Consejo de Participación y conozco la institución muy bien desde dentro, lamentablemente por estas pésimas condiciones desiguales no hubo realmente una equidad para poder realmente ver si podíamos haber llegado como consejeros. Y como ya contestó Santiago, no tenemos opción ahorita, tanto Santiago como yo, dentro de la continuidad de la lista y de puntajes, no vamos a llegar ni a ser suplentes. Claro, si el consejo sigue siendo lo que es y siguen destituyéndose a los consejeros por mala gestión, digamos que por azar es el destino, en algún punto llegaremos a ser suplentes. Pero el objetivo no es llegar en este punto a ser consejeros, sino que se haga justicia, mi querido Fabricio. O sea, solamente habría esa chance si pasaría, le pregunto, Pamela, lo que ocurrió con el consejo anterior, que perdió 12 consejeros principales. De hecho, Sí, tendría que pasar así como claro. 3 o 4 para que lleguemos, pero sí, o sea, en este país todo es posible y que si sigue así, porque ojo que también Guarderas y Verde Soto están con una posibilidad de juicio político, ni aún así entramos nosotros. Ni pero- así. Ni así, o sea, es que ya, o sea, no es un cálculo en función de llegar. Y si hubiese sido así, mi querido Fabricio, ojo, si yo estuviera de suplente, igual lo estaría haciendo porque es una cuestión de justicia. Porque finalmente, si no hemos llegado a tener el puntaje adecuado, insisto, fue porque estuvimos jugando en una cancha inclinada a favor de unos candidatos de manera descarada y en contra de otros. Correcto. Y cierro con Santiago. Acá le voy a leer un mensaje de un oyente que me escribe a don Eduardo Mendoza, don Eduardo Espinosa, que me escribe desde Loja. Dice: el patriotismo y activismo de Pamela y Santiago debió usarse para denunciar al presidente la campaña del actual presidente, y de eso hay pruebas a millares surgir. Yo creo que aquí también es pertinente otra vez reformular o insistir en la misma pregunta que le hizo Lenin Artieda a Juan Esteban Guarderas. Le preguntaba por qué sí a unos y no a otros. Creo que ahí ato este criterio de nuestro oyente y le traslado esa misma inquietud a Santiago Begdach. ¿Por qué a unos y no a todos? Santiago. Mira, Fabricio, yo me estoy concentrando en otro tipo de investigaciones. Creo que tú conoces, hemos tenido la oportunidad de estar en algunas otras ocasiones. Hoy por hoy estoy tratando de investigar temas de la lucha anticorrupción en el sector petrolero, un tema pendiente que dejó Fernando Villavicencio tras su asesinato, y yo personalmente me estoy concentrando en este tipo de investigaciones. He dado este tiempo para el tema de la Liga Azul porque también quiero incidir en las próximas elecciones al Consejo de Participación Ciudadana en el sentido de que se haga justicia. Yo sí he valorado y hemos presentado como Movimiento Construye, también voy a hacer un paréntesis y una aclaración al respecto. Yo me adherí al Movimiento Construye por las elecciones anticipadas porque Fernando era candidato y a partir de eso sí tengo ya una línea partidista, no seré candidato al Consejo de Participación Ciudadana, obviamente, y el Movimiento Construye jamás me auspició en absolutamente nada. Entonces, en ese sentido, yo estoy inclinando mis conocimientos y mis esfuerzos por el país en otra línea que me parece un poco más importante. Sin embargo, esto de la Liga Azul para mí es vital porque nada más y nada menos que estos consejeros tramposos son los que posesionan autoridades, los que mandan las vedurías y los que empiezan a jugar a la política para perseguir ciertos funcionarios como a la fiscal general. Entonces creo que es importante poner un alto y que la siguiente tanda de candidatos para el 2027 sean verdaderamente ciudadanas y se puedan hacer los procesos internos del Consejo de Participación Ciudadana sin estos problemas. Correcto, Santiago Begdach, gracias. Pamela Troya, gracias por el tiempo. Les envío un abrazo a la distancia, muy gentiles. Muchas gracias, Fabricio. Hasta luego. Gracias a nuestros invitados, Pamela Troya y Santiago Begdach, que han presentado una denuncia contra los integrantes de la denominada Liga Azul, refiriéndose a aquellos candidatos que terminaron ganando la elección del año pasado, algunos, otros no, se quedaron como suplentes al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Vamos a ver cuánto, evidentemente,
evoluciona el trámite de esta denuncia en el Tribunal Contencioso Electoral. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.